Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar sobre el ciclo menstrual, sobre la menstruación, planificación familiar, cuáles son los días fértiles de una mujer, cuáles son los días seguros para una pareja que no quisiera concebir por el momento. Y más adelantito en esta charla, vamos a hablar de un poco de la fisiología de las hormonas. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico, estoy transmitiendo esta charla en vivo desde el local de Supersano. Hacemos charlas todos los fines de semana, tú puedes asistir para presenciar en vivo la charla, hacer preguntas, interactuar. Y estás invitado, estás invitada. Vamos a comenzar con esta charla sobre el ciclo menstrual, hablando sobre el aparato reproductor femenino. Esta imagen la hemos visto ya probablemente. Podemos ver, bueno, vemos la pelvis de la mujer a nivel macroscópico y ya en un corte interno podemos ver los órganos sexuales como tal y reproductores también. Vemos la vagina, la entrada de la vagina, vemos el útero. Y también vemos esta parte que se llama el cuello uterino. El cuello uterino, que es la transición entre la vagina y el útero. Vemos las trompas de falopio y vemos los ovarios. Cuando un bebé, mejor dicho, en la relación sexual, cuando hay la eyaculación, los espermatozoides ingresan y se mantienen en la vagina. La vagina tiene un pH ácido, lo cual dificulta un poco la supervivencia de los espermatozoides. En un momento específico del ciclo sexual femenino, el moco que se produce en el órgano reproductor comienza a diluirse, se vuelve más elástico, más permeable, permite que los espermatozoides puedan atravesar esta parte del cuello uterino. ¿Qué quiero decir con esto? En momentos no fértiles del ciclo sexual femenino, el cuello uterino tiene un moco espeso que no permite el paso de espermatozoides. Entonces, aunque tengamos espermatozoides en la vagina, se les va a dificultar mucho a estos ingresar y atravesar el cuello uterino y llegar al útero. Una vez, en cambio, si es que estamos en un momento fértil del ciclo sexual femenino, este moco ya va a estar más diluido, va a estar más permeable, va a estar más líquido, va a permitir el paso de los espermatozoides. Y ya si es que los espermatozoides ingresan al útero, ya el pH cambia, ya no es ácido, ahora es más alcalino, ahora es más amigable para los espermatozoides. Los espermatozoides comienzan a viajar por el útero y vienen millones de espermatozoides, ¿verdad? Y realmente ellos tienen una decisión que tomar, los que llegaron al útero, si se van a la trompa de falopio derecha o si se van a la trompa de falopio izquierda. Prácticamente, no sé si será una decisión que se toma, pero en general, porque el ovario, solamente uno de los dos ovarios libera un óvulo que podría ser fecundado. O sea, digamos que en este momento es el ovario derecho, en el cual se está produciendo el óvulo fértil. Entonces todos los espermatozoides que se van al otro ovario realmente no se van a encontrar, o los espermatozoides que toman la otra trompa de falopio no van a encontrar ningún óvulo para poder fertilizar. Entonces eso a grandes rasgos la reproducción de los seres humanos. Aquí lo que les comentaba del moco cervical. El moco cervical se le llama, en general la vagina tiene secreciones a lo largo de la vida de la mujer. A veces son secreciones normales, fisiológicas, sin embargo en otros momentos puede ser una secreción de un motivo de enfermedad, cuando hay un mal olor, un olor específico, cuando hay una consistencia específica. Según cómo sea el olor y la consistencia, podemos sospechar como médicos clínicos una enfermedad u otra. Sin embargo, en condiciones normales, aún así hay secreción por parte de la vagina. Y según en qué momento del mes estemos observando esta secreción, la secreción va a tener diferentes características. La secreción propia del momento de la ovulación es específica, tiene una gran elasticidad. Eso es lo que se llama el método de Billings. Si es que queremos, podemos buscar en Google imágenes sobre el método de Billings y cómo el moco cervical puede alcanzar mayor elasticidad en diferentes momentos. Cuando el moco cervical, si lo tenemos entre nuestro índice y nuestro pulgar y lo comenzamos a estirar, si se estira en gran medida, podríamos decir que probablemente estamos cercanos al tiempo de la ovulación. Recordamos que este moco cervical, cuando ya deja de ser tan espeso y se convierte un poco más elástico, ya permite el mejor paso de los espermatozoides. Ahora vamos a hablar en sí del endometrio, porque ya describimos el útero que es donde el óvulo fecundado se va a implantar, donde va a comenzar a crecer el bebé. Sin embargo, para que un bebé pueda crecer, tiene que encontrarse con un terreno fértil. ¿Cuál es el terreno fértil en el cual se va a implantar el óvulo? Pues el endometrio. Tenemos el útero y la parte interna del útero, la capa interna, en la cual se va a implantar el óvulo fecundado, se llama endometrio.
el endometrio a lo largo del ciclo menstrual va cambiando en grosor, van volviéndose más gruesos, como si fuera tierra fértil en la cual estamos preparando para la llegada de un óvulo fecundado. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la fase primero tenemos la fase menstrual, que marca el inicio de un nuevo ciclo. La fase menstrual ocurre cuando el endometrio del ciclo anterior ya no tuvo un óvulo fecundado, ya no hubo un bebé. Entonces, este endometrio ya no tiene función, no tiene razón de ser. Por lo tanto, ocurren contracciones de las arterias uterinas, entre otros procesos bioquímicos, que hacen que este endometrio comience a eliminarse como a manera de sangre, la sangre menstrual. Una vez que se ha eliminado la sangre, esto puede durar, dependiendo de cada mujer, alrededor de 3 días, 4 días, 5 días, 6 días. Es un rango que se podría considerar en la mayoría de los casos normal. Sin embargo, esto ya sería un tema de especialista de ginecología, si es que tenemos una pregunta ya más específica en cuanto a este tema. Pero básicamente 3, 4, 5, 6 días, 7 días, ya tal vez un poquito, eso es lo que podría estar durando esta fase menstrual. Cuando ya ha ocurrido, todo ya ha ocurrido, ya ha culminado el ciclo, el flujo menstrual, entonces comienza una nueva capa a crecer. Observamos cómo a medida que van avanzando los días, el endometrio va ganando mayor grosor, mayor grosor. ¿Cuánto se recomienda que sea el grosor de un endometrio para que pueda ser considerado fértil? Al menos 6 milímetros. Si es que es más, podría ser aún mejor, pero eso ya, como lo dije, es un tema de especialista, en este caso de fertilidad. En todo caso, a la mitad del ciclo, en todo caso, esta es la fase proliferativa, cuando comienza a engrosarse el endometrio. Y por último tenemos la fase secretora, en la cual ya ocurre, luego de la fase proliferativa tenemos la ovulación y vamos a ir indagando en cómo ocurren estos mecanismos. Y luego de esto ya tenemos la fase secretora, que vamos a hablar en siguientes diapositivas de qué ocurre en cada uno de estos momentos. ¿Puedes bajarle un poquito? Sí. Ya. Listo. Entonces, vamos ahorita a indagar un poquito más en esto del engrosamiento del endometrio. Podemos ver un endometrio en fase proliferativa inicial. Podemos ver los vasos sanguíneos. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Las arterias y las venas. ¿Para qué sirven? Las arterias llevan sangre oxigenada a los tejidos, en este caso el tejido uterino, el tejido endometrial. Y las venas recogen la sangre desoxigenada, recogen la sangre que ya ha sido utilizada, o sea, ya la sangre sin oxígeno, y además la sangre con urea, con diferentes componentes tóxicos que deben ser eliminados. Las venas, las que normalmente se pintan de color azul, son aquellas encargadas de recibir toda esta sangre desoxigenada y con contaminantes para poder depurarla. Y también tenemos en el endometrio otra capa, otras estructuras que son las glándulas endometriales, las cuales se llenan de contenido proteico, de contenido que va a alimentar en el caso de que un óvulo fecundado se implante. Entonces en estas glándulas endometriales va a haber alimento que va a nutrir a este futuro ser humano. Y eso como tal. A medida que va aumentando la proliferación del endometrio, las arterias se vuelven más tortuosas, o sea, adquieren una forma más irregular. Se le llama arterias en espiral. ¿Y por qué en espiral? Porque al tener una forma no rectilínea, sino espiral, esto le permite poder dar mayor cantidad de sangre a diferentes áreas, porque el área de superficie aumenta. Entonces esto permite que a partir de esta arteria comience a mandarse ramificaciones que alimenten a mayores sectores del endometrio. Y a medida que va aumentando esta proliferación, las arterias se vuelven más tortuosas, las glándulas también se vuelven más tortuosas, o sea, adquieren una forma más irregular, lo cual nos indica que ya la fase proliferativa está ocurriendo. Luego de esto llega la ovulación, que vamos a ver qué es. Y para concluir, tenemos la fase secretora, en la cual, en el caso de que haya una relación sexual y ocurra la fecundación de un óvulo, entonces en este endometrio, que ya está en la fase secretora, está listo para recibir al óvulo fecundado. Entonces es aquí donde se va a implantar el óvulo. En el caso de que no ocurra relación sexual de riesgo o
sin protección en el caso de que la pareja no quiera concebir. Entonces no va a ocurrir esta implantación porque no hay ningún óvulo fecundado. Lo que va a ocurrir es que va a haber un descenso de las hormonas, lo cual va a indicar que este endometrio ya no tiene razón de ser como tal porque no hubo fecundación y debe ser eliminado como menstruación. Y de esta manera comienza un nuevo ciclo menstrual. Esa es en cuanto a la fisiología a grandes rasgos. Vamos a hablar un poquito de la endocrinología, de la parte hormonal. No entrando tan a detalle, de pronto en otro momento lo vamos a hacer, pero esto es una charla de generalidades, pero con buenas bases bioquímicas también y endocrinológicas. Entonces vemos aquí el cerebro humano, ¿verdad? Que es un sitio de mayor control, especialmente a nivel endocrinológico, a nivel hormonal. Tenemos algunas estructuras en nuestro cerebro. Siempre se escucha el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis. Vamos a nombrar un poquito. El tálamo es una estructura que está en el centro de nuestro cerebro. Sirve como una estación de relevo, le llaman. O sea, una estación en la cual los impulsos del cuerpo van a ir y van a hacer conexiones neuronales que luego van a pasar a otras partes de nuestro cerebro. El tálamo es como un sitio intermedio entre la corteza cerebral, el área más evolucionada de nuestro cerebro, y el cerebro reptil, que controla todas las funciones vitales como la liberación de hormonas, la reproducción, la alimentación, la sensación de sed, etc. Todo esto está controlado por el cerebro reptil. Entonces el tálamo es una estructura que es como un sitio de relieve que interconecta a estas partes evolutivas que se encuentran en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué les menciono tanto el tálamo? En verdad no tiene tanto que ver para esta charla en específico, pero lo que sí tiene que ver es el hipotálamo. ¿Y para qué les hago mención del tálamo? Porque el nombre del hipotálamo está dado en relación al tálamo. Hipo quiere decir debajo de. Entonces el hipotálamo está debajo del tálamo. ¿Ya? El hipotálamo es una de las mayores áreas de control hormonal en nuestro cuerpo. En el área sexual controla la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, GnRH. El hipotálamo libera GnRH. Lo libera en sus vasos sanguíneos. En su sistema porta venoso libera esta hormona. Esta hormona pasa luego a lo que se llama hipófisis, que es otra glándula que está en cambio abajo del hipotálamo. Y a partir del estímulo con hormona liberadora de gonadotropina, la hipófisis va a liberar en el ámbito sexual femenino dos hormonas, la hormona estimulante de folículo, FSH, o la LH, hormona luteinizante. ¿Cuándo va a liberar estas hormonas? Porque es importante decir, va a liberar una o la otra. ¿Cuándo las va a liberar? Según en qué fase del ciclo menstrual esté una mujer. Si es que la mujer está en fase proliferativa, esta es la fase en la cual los folículos, que vamos a ver qué son, esta fase proliferativa depende del FSH. Entonces el estímulo de GnRH a la hipófisis en la fase proliferativa va a estimular la liberación de FSH, hormona estimulante del folículo. En cambio, si es que estamos hablando de la fase secretora, este mismo impulso va a venir del hipotálamo, GnRH hacia la hipófisis, pero ahora lo que se va a liberar es LH, hormona luteinizante, porque estamos en la fase lútea del ciclo. Esto a grandes rasgos, en verdad es una interacción compleja, que ya vamos en otros momentos a tratarla, pero a grandes rasgos ese es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El hipotálamo, abajo del tálamo, libera GnRH, hormona gonadotropin releasing hormone, hormona liberadora de gonadotropina. El hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropina, lo cual va a estimular a la hipófisis. La hipófisis va a liberar FSH o LH dependiendo de en qué momento del ciclo estemos. Nos menciona que ahorita en vivo tenemos algunas preguntas, entonces le voy a pedir a nuestro camarógrafo que por favor nos dé lectura a la pregunta. Caterine Medina Ordóñez dice: ¿por qué se engruesa el endometrio y por qué se sangra mucho en los días de menstruación? El endometrio se engrosa es para recibir, es como que se está preparando la tierra fértil para que caiga una semilla. Si tú tienes una semilla, un óvulo fecundado, pero no hay tierra fértil, entonces no va a poder salir una planta o en este caso un ser humano. Entonces el engrosamiento del endometrio es la tierra fértil. ¿Por qué tierra fértil? Porque tiene alimento, las glándulas endometriales, y también tiene el alimento de la sangre arterial que viene, y también tiene las venas que van recogiendo los desechos.
Entonces, para eso es el engrosamiento del endometrio, para hacer un terreno fértil para que un óvulo fecundado pueda venir e implantarse y comenzar a crecer un bebé. ¿Y por qué hay tanto sangrado? Bueno, el sangrado varía de una mujer a otra, y mientras más grueso ha sido el endometrio, mayor sangrado habrá. Y esto es característica de cada mujer. Yo sí le recomendaría, si hay mayores dudas, asistir al ginecólogo, que sería el especialista en este caso. Hay otra pregunta, me parece. Aunque mi ciclo dure más de 28 días, igualmente a partir del día 11 hasta el 15 seré fértil o carne. Eso es importantísimo. Siempre se escucha. Yo desde que estaba en la escuela escuchaba, el ciclo menstrual dura 28 días, 28 días, 28 días. Esa en verdad es la media. O sea, el número que más se repite en las mujeres de todo el planeta. En todo el planeta, las mujeres menstruan, o sea, en condiciones normales de salud, menstruan. ¿Cuánto es el número, cuántos días, no en promedio, sino cuál es la duración que más se repite en todas las mujeres del planeta? 28 días. Sin embargo, obviamente esto puede variar de mujer en mujer. Hay mujeres que tienen ciclos de 29 días, 30 días, 31, hasta 35. También pueden tener menos, pueden tener 27 días, 26, 25, hasta 21, 22 días. ¿Qué se considera normal o no? Ya es una pregunta más detallosa que requeriría un estudio personalizado por parte de un especialista. Sin embargo, decirles que no hay incluso de mes en mes puede variar, según factores como el estrés, la alimentación, también la enfermedad. Todo esto puede alterar la duración de un ciclo menstrual. Se dice 28 días porque es lo que más se repite, sin embargo, puede haber una variación. Lo que sí estudié y me parece muy interesante es que la segunda fase del ciclo menstrual, la fase secretora, siempre va a durar 14 días. En cambio, la primera fase, esa es la que puede durar más o durar menos. Eso de pronto lo podemos hablar en otro momento, porque también ya es un poco más detallado en cuanto a la referencia bibliográfica. Pero eso a grandes rasgos. No sé si hay alguna otra pregunta o si no, continuamos con la charla. Entonces tenemos el cerebro, como les decía, libera estas hormonas por medio de la sangre. ¿Cómo llegan estas hormonas FSH, LH? ¿Cómo llegan a la pelvis? Por medio de la sangre. O sea, la sangre va transportando muchas cosas, HDL, LDL, colesterol, glúcidos, y también hormonas como la melatonina, como el cortisol, y también el FSH y el LH. Entonces estas hormonas que se producen en la hipófisis viajan por la sangre y llegan al final a los ovarios. Los ovarios también necesitan sangre para nutrirse de oxígeno, y junto con este oxígeno también le llegan estas hormonas que le va a dar una señal. El cerebro les va a decir en qué fase del ciclo menstrual está, qué acciones deben tomar, según si es que tiene FSH en la sangre o si es que tiene LH. El ovario dice, tengo FSH en la sangre, quiere decir que estoy en la fase proliferativa, o sea que lo que debo hacer es proliferar el endometrio. En cambio, si es que en la sangre hay LH, el ovario dice, entonces estoy en la fase lútea. Lo que debo hacer ahorita, bueno, primero va a haber un pico de esta hormona y que va a causar la ovulación. Y luego el endometrio ya va a estar preparado para recibir al óvulo fecundado. Todo esto, las hormonas en sí son como señales que las células escuchan. FSH, fase proliferativa. En cambio, si es que el ovario escucha LH, fase lútea. Y entonces de esta manera es como el cerebro se conecta con los otros órganos, en este caso con los ovarios de una mujer. ¿Alguna pregunta adicional? Vamos a continuar con esta parte. Bueno, entonces aquí esta imagen está bastante gráfica de la fase proliferativa en la cual el endometrio va ganando grosor. Luego en la fase secretora ya los vasos sanguíneos están tortuosos, o sea, tienen esta forma de espiral. También las glándulas están llenas de alimentos y en sí el endometrio en esta fase está listo para que en el caso de que haya un óvulo fecundado, este pueda implantarse y comenzar a crecer un bebé. Un óvulo fecundado, la unión del óvulo y el espermatozoide. Ya cuando estos de aquí se unen, ocurre un entrecruzamiento del código genético. Y entonces esto de aquí va a determinar a la nueva persona. Ajá. En ocasiones me he enfermado hasta 2 veces por mes. ¿Eso es debido a problemas hormonales? Sí, claro, ya si estamos hablando de 2 menstruaciones al mes, ya podríamos estar hablando de algo potencialmente patológico, lo cual no quiere decir algo que sería catastrófico como tal, pero sí requeriría la evaluación de un especialista, de un ginecólogo,
Y también en el caso de la fertilidad, también esto de aquí es un factor a considerar en el caso de que usted sea una persona que está en una relación que piensa tener hijos. Entonces sí sería adecuado un chequeo hormonal, un chequeo por parte de un especialista. Hay más. ¿Hay más? Ah, sí, continúa, ahorita vamos a hacer el Y entonces, ¿cómo cuento los días fértiles? Ya, eso sí lo vamos a ver, eso sí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. No sé si hay alguna más. Mi mami cuando está por menstruar siempre tiene comezón vaginal y cuando termina su periodo también tiene comezón. ¿Por qué será? Hay muchos cambios incluso psicológicos que tienen un impacto según las hormonas. Eso en verdad, hay mucha investigación que se está realizando en ese campo y en algún momento lo vamos a tratar en una de estas charlas. Esta es una charla solo sobre generalidades, pero sí me interesa mucho el tema y lo vamos a tratar en charlas siguientes. Las charlas serán en Supersano, en Guayaquil, en Los Ceibos. Tenemos la tienda Supersano, donde estamos ahorita grabando esta charla y pueden asistir los fines de semana. ¿Hay una más? Sí. Hola Rafa, a ver, pregunto, ¿por qué se forman los quistes? ¿Puede haber ovulación sin menstruación? ¿Puede haber ovulación sin...? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se forman los quistes? Bueno, en verdad todas estas preguntas ya están tocando un poco la parte de especialidad ginecológica o de fertilidad. Vamos a seguir estudiando, el tema me interesa muchísimo y en otro momento de pronto podemos ir anotando estas preguntas para ir contestándolas en otro momento y seguir investigándolas. Por ahora vamos a seguir con la charla porque nos vamos a bombardear de preguntas de especialidad que en verdad tal vez no es el momento por ahora, pero sí lo vamos a seguir tocando porque este tema de la fertilidad es importantísimo. Aquí tenemos una imagen histológica. La histología es el estudio de los tejidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se toma puede ser una biopsia, en el caso de que estemos estudiando en un tejido humano o en un animal de laboratorio. Una vez que tomamos una muestra de tejido, la observamos en el microscopio y podemos analizar las diferentes estructuras que podemos observar. Si tomamos una muestra de endometrio uterino, vamos a observar diferentes características según el momento del ciclo menstrual en el que estemos. Las imágenes que les mostré hace un poco eran gráficos dibujados, pero esas son imágenes reales de histología, o sea, vistas del microscopio, en la cual podemos ver cómo es un endometrio en fase proliferativa. Cómo es un endometrio en fase proliferativa, con estas criptas, estas glándulas endometriales rectilíneas, y cómo va evolucionando. Ya en la fase secretora del ciclo menstrual podemos ver cómo estas glándulas toman un aspecto más tortuoso, por eso es que no se ve la continuidad de las glándulas. Y además los vasos sanguíneos comienzan a tomar esta forma de espiral y a elongarse. Y por último podemos ver el endometrio en fase menstrual, cuando ya ha habido una vasoconstricción de las arterias en espiral, lo cual si ya no hay las arterias, la vasoconstricción quiere decir que el músculo liso de las arterias comienza a contraerse, lo cual disminuye el calibre de la luz, o sea, el canal por donde va a pasar la sangre. Al disminuir la luz, al contraerse las arterias, entonces va a pasar menos sangre a alimentar este tejido. Y si ya no hay sangre para alimentar al tejido, entonces este tejido comienza a deteriorarse. Y esto se va a ver como la menstruación. O sea, cuando el tejido ya comienza a sufrir una necrosis, ya comienza a desprenderse, va a salir por la vagina y esto es lo que conocemos como menstruación. Hacer énfasis en lo mismo, ¿verdad? Tenemos algunas características que podemos ver a lo largo del ciclo menstrual. Una de ellas es la temperatura basal, la temperatura que tiene la mujer apenas se despierta en la mañana. Por eso en planificación familiar se recomienda, uno de los métodos es el de la temperatura basal. Para esto la mujer debe tener un termómetro prácticamente al lado de la cama, porque para tener una buena toma de temperatura debe ser apenas la mujer se levanta. Entonces en la charla de planificación familiar específicamente vamos a tocar más este tema. Pero como tal, solamente mencionarles que en la fase folicular o proliferativa, porque tiene varios nombres, fase folicular, proliferativa, también otro nombre que se me fue. En la fase folicular o proliferativa vemos que la temperatura basal al momento de la mujer levantarse en la mañana va a ser un poquito menor que la fase lútea. En la fase lútea la temperatura en cambio aumenta, la temperatura basal. También vemos que en el momento de la ovulación hay un pico, hay un disparo de hormonas FSH y LH por características hormonales que en otra charla vamos a conversar, porque esto es complejo, nos iríamos una hora más y yo también tendría que estudiar mucho más, pero a grandes rasgos, en el momento de la ovulación hay un pico de FSH y LH. También es importantísimo, en la fase lútea o secretora, cuando ya el endometrio está listo para recibir a un óvulo fecundado, a un potencial óvulo fecundado, entonces comienza a
a liberarse la hormona progesterona. La progesterona, como su nombre lo dice, progesterona, el prefijo pro es a favor, gestación, a favor de la gestación, esa es la progesterona. Entonces la progesterona vamos a ver que comienza a elevarse en la fase lútea. Y ahora para hablar un poquito de dónde viene esta fase lútea, o sea, ¿qué es lo que estamos hablando con esto de los ovarios? Los ovarios son un sitio en el órgano sexual femenino en la cual están las células sexuales. Las células sexuales en los hombres son los espermatozoides, en las mujeres son los óvulos. Pero estos espermatozoides y estos óvulos no es que de un momento al otro ya existen. En el caso de los hombres lo producen todos los días y van cambiando, producen millones. En cambio la mujer produce sus precursores de los óvulos cuando está en el vientre materno, o sea, antes de nacer. Una niña, ni siquiera una niña, o sea, una mujer embarazada que en su vientre lleva a una mujer, a un ser humano de cromosomas XX, ese bebé que tiene en su vientre ya está formando sus células sexuales. Sin embargo, estas células sexuales se forman hasta cierto punto, porque el resto de la maduración de estas células sexuales va a venir en la pubertad. Al momento del nacimiento, ya la mujer tiene sus folículos primordiales formados. ¿Qué es un folículo? En general, el folículo es la estructura del ovocito junto con las estructuras que lo rodean. Y este folículo primordial se va a mantener en stand-by, se va a mantener va a ocurrir la meiosis, que es la reproducción inicial. Esto ya es parte de biología, un poco más adentrada en la biología. Pero básicamente en el cuerpo, las células, por lo general, las células del cuerpo, las células somáticas se dividen por mitosis. Mientras que las células sexuales, los espermatozoides y los óvulos, se dividen por meiosis, que es otro tipo de reproducción celular. Esta meiosis en la mujer esta meiosis de los ovarios en la mujer se mantiene detenida al momento del nacimiento y se mantiene estacionaria hasta el momento de la pubertad. O sea, una vez que la mujer ha llegado a la pubertad, estos folículos primordiales reciben los estímulos hormonales para que ya no sean folículos primordiales, sino que ya vayan desarrollándose en lo que va a ser el folículo primario, el folículo secundario, y el folículo, como les decía, es como el contenedor donde está el óvulo. El folículo va a alimentar al óvulo, va también a generar hormonas que van a favorecer el desarrollo del endometrio y va a poner las condiciones adecuadas para que pueda ocurrir un embarazo. Ahora, una vez que ya va madurando este folículo, llega un momento en que el folículo se llena demasiado de un líquido y revienta. Revienta también por el estímulo de FSH y LH. Son estos picos de hormonas los que generan que haya este crecimiento, este desarrollo en el folículo. Y una vez que este folículo se ha inflado lo suficiente y hay el pico de LH, entonces este folículo se revienta, liberando al óvulo que ya es capaz de comenzar su camino a ver si es que se encuentra con un espermatozoide. Y esto lo vamos a ver, creo que en una diapositiva más adelante. Entonces aquí tenemos los ovarios, donde decíamos que ya las bebés nacen con sus ovocitos primarios. Una vez que esta bebé ya es niña y luego ya es adolescente, ya en la pubertad, comienza toda esta liberación de hormonas que hemos estado conversando. Son esta liberación de hormonas las que van a generar que estos ovocitos primarios ya dejen su momento de descanso y comiencen a desarrollarse. ¿Cuántos ovocitos primarios en cada ciclo menstrual se reclutan? De 6 a 8 más o menos de estos ovocitos. Pero solamente de estos 6 a 8, el que esté más desarrollado, ese va a ser el folículo que va a ser elegido para que comience a viajar por la trompa de falopio y potencialmente se encuentre con un espermatozoide. Entonces, ¿cómo ocurre este asunto? Vemos el ovario, vemos el folículo que ya se ha reventado, permitiendo que el óvulo sea captado por estas estructuras que se llaman fimbrias en las trompas de falopio, porque el óvulo no tiene, como el espermatozoide tiene la cola que lo mueve. El óvulo no tiene un cilio, no tiene un órgano que le permita moverse a esta célula. Entonces el óvulo depende de los movimientos
de las fimbrias de las trompas de falopio. Las fimbrias son como estas prolongaciones que van tocando el ovario, y estas fimbrias también tienen a nivel microscópico microvellosidades. Entonces la fimbria como que va acariciando al ovario, va recogiendo este óvulo y lo va introduciendo a la ámpula, esta parte de la trompa, esta parte donde la ámpula es el sitio donde con mayor probabilidad ocurrirá la fecundación. O sea, en el caso de que haya ocurrido una relación sexual, entonces los espermatozoides ya ingresaron por el cuello uterino, ingresaron por el útero, ya atravesaron la trompa de falopio, y a la vez el óvulo ya ha comenzado su viaje alrededor de la ámpula. Es en el ámpula, en este sitio que observamos, donde ocurre con mayor probabilidad la unión del óvulo y el espermatozoide. También como dato general, los espermatozoides son muy rápidos. O sea, ¿cuánto tiempo uno imaginaría que se demora entre la eyaculación y que puede llegar aquí? ¿Cuánto piensan? ¿1 hora, 5 horas? En verdad, 5 a 10 minutos. Sin embargo, no puede fecundar al óvulo inmediatamente. Debe esperar varias horas a que ocurran procesos de que en la cabeza de los espermatozoides hay algunas proteínas que deben ser eliminadas. Eso es lo que se llama el proceso de capacitación de los espermatozoides, para que estos puedan luego comenzar a fertilizar el óvulo. Entonces, eso como dato. ¿Qué es lo que quiero decir? No necesariamente va a haber un embarazo solamente si es que tenemos relaciones sexuales en el momento, en el día de la ovulación. Los espermatozoides pueden vivir dentro de la vagina, dentro del útero de la mujer hasta 72 horas. Por lo tanto, podemos estar 1 o 2 días antes del momento de la ovulación, lo cual quiere decir que los espermatozoides van a estar dando vueltas por el útero. Y como tienen hasta 72 horas para poder fecundar un óvulo, entonces los espermatozoides se van a quedar esperando, prácticamente esperando, sea en el útero, sea en la trompa de falopio o incluso más arriba. Los espermatozoides pueden estar esperando el momento en que ya ocurra la ovulación. Cuando ocurre la ovulación hay una serie de factores quimiotácticos que atraen a los espermatozoides. Entonces eso también como dato importante. El óvulo, en cambio, no dura tanto tiempo. Una vez que el óvulo ha sido liberado, dura alrededor de 24 y máximo 48 horas. No más de eso, es más tiende hacia las 24 horas. 48 ya sería algo menos común. Lo normal es que, como les digo, los espermatozoides pueden vivir hasta 72 horas dentro del órgano sexual femenino, dentro del útero, dentro de las trompas de falopio, mientras que el óvulo más o menos 24 y máximo 48 horas. Entonces ese es el rango de tiempo, deben coincidir ambas células sexuales para que pueda ocurrir una ovulación, una fecundación, la fertilización del óvulo. En el caso de que haya ocurrido la relación sexual y que haya interactuado el espermatozoide con el óvulo, un espermatozoide, bueno, en el caso de gemelos ocurren otras variaciones, ¿verdad? Pero por lo general es un espermatozoide y un óvulo. Entonces ya ocurre, ya pasa a llamarse cigoto. Ya es una célula que está conformada por el código genético de mamá y de papá. Ya prácticamente el color de cabello, color de ojos, la altura, el género, diferentes características de este nuevo ser humano ya están definidas al momento del intercambio genético. Entonces este óvulo fecundado va a viajar, de aquí tenemos ya el óvulo fecundado, va a viajar por la trompa de falopio y se va a comenzar a implantar en el endometrio. Entonces aquí tenemos una imagen, en otro momento vamos a hablar de este tema más a profundidad, del tema de la fecundación, perdón, del tema de la implantación. Pero como tal, la implantación quiere decir que el óvulo fecundado ya comienza a introducirse en el endometrio. Y los vasos sanguíneos las arterias comienzan a nutrir esta área. Porque ya, como habíamos conversado, en esta fase del ciclo menstrual ya está todo preparado para que el óvulo fecundado caiga en esta tierra fértil y comience a llegar sangre por parte de la mamá, se forme la placenta, etcétera, etcétera. También cuando ocurre esto, ocurre un área que se llama el sincitotrofoblasto, comienza a liberar la hormona gonadotropina coriónica humana, que es la que se mide en las pruebas de embarazo. A nivel biológico, ¿para qué sirve esta hormona? Entre las funciones que tiene está decirle al cuerpo lúteo, hey, sí ocurrió embarazo, o sea, sí hay un sincitotrofoblasto, sí hay embarazo. O sea, el cuerpo lúteo, como les decía, libera hormonas, especialmente la progesterona, progestación. Si es que no hay fecundación, si es que no hay un óvulo fecundado, entonces al final de esta fase del ciclo menstrual
estas hormonas van a caer, o sea, ya no se necesita ningún cuerpo lúteo porque no hubo fecundación. Entonces, al degenerarse el cuerpo lúteo, van a caer todas estas hormonas y esto va a hacer que el endometrio se vaya descamando. En cambio, si es que sí hay un óvulo fecundado y este se implanta en el endometrio, va a ocurrir la formación de un área que se llama el sincitotrofoblasto y esta área va a generar la liberación de gonadotropina coriónica humana, la cual es una hormona que va a decirle al cuerpo lúteo: hey, sí hay embarazo, no te degeneres, no te destruyas. Si te destruyes, no hay progesterona y se acaba el embarazo. Entonces, si hay embarazo, no te destruyas. Necesitamos continuar con este proceso. Entonces, aquí la importancia de la gonadotropina coriónica humana. En el caso de que no haya, en cambio, un embarazo, entonces el cuerpo lúteo se va destruyendo. Y cuando el cuerpo lúteo se destruye, ya hay una caída de hormonas, diversas hormonas, como la progesterona, especialmente la progesterona. Al haber la caída de progesterona y también diversas sustancias como las prostaglandinas, todo este proceso va a generar que los vasos sanguíneos del endometrio vayan contrayéndose, las arterias endometriales se contraigan, no haya flujo de sangre, el tejido endometrial va sufriendo una isquemia, o sea, una falta de sangre, luego una necrosis, y luego ya se va descamando a manera de sangre y ya la mujer ve la menstruación. Entonces, eso a grandes rasgos es el ciclo menstrual. Para hablar un poquito de planificación familiar, aunque lo vamos a seguir tocando más adelante, ¿cuándo podemos considerar que tenemos un día fértil? Pues tenemos varias maneras de tomar en cuenta. En las mujeres con ciclos irregulares es un poco más complicado. Sin embargo, en las mujeres que tienen un ciclo regular, ya ellas pueden prácticamente sentir cuando su moco cervical ya se vuelve más húmedo. Entonces este es uno de los métodos, el moco cervical. Vamos a comenzar explicando esta diapositiva desde el primer día. El primer día es el de la menstruación. Vemos que la menstruación puede durar 1, 2, 3, 4, 5 días en promedio, un poco más, un poco menos. Luego de esta menstruación vienen días secos, días en los que el flujo vaginal no es abundante. No quiere decir que no es abundante, no es como lo es cuando es el momento de la ovulación, que ahí el flujo es mucho más abundante. Entonces, luego de la menstruación hay días secos, en los cuales probablemente no hay fertilidad. Probablemente, no es 100% seguro. Por eso siempre en parejas que todavía no están preparadas para tener un hijo, siempre se recomienda utilizar 2 métodos anticonceptivos a la vez. Sea el preservativo junto con la atención de que en días de fertilidad mejor es evitar simplemente las relaciones sexuales. Luego de los días secos, que en este gráfico una mujer de un ciclo de 30 días hasta el día 9 diríamos que tendría un flujo seco o un flujo no tan abundante. Luego ya en los días 10, 11, 12, 13 comienza poco a poco a aumentar la producción de flujo vaginal, siendo el día de la ovulación el día más húmedo, el día que más debemos, incluso como les decía, las mujeres que ya tienen un ciclo regular o que han prestado bastante atención ya pueden prácticamente identificar cuando su moco cervical está indicándoles que están atravesando la ovulación. Y luego de que ya ha ocurrido esta mayor producción de moco cervical, ya comienzan poco a poco a disminuir esta secreción y ya comienzan a entrar los días secos una vez más. Y en estos días secos, en teoría, no debería haber fertilidad. Entonces, eso a grandes rasgos. Los días a evitar, los días a la mitad del ciclo. Sin embargo, en mujeres con periodos irregulares, deberíamos tomar aún más atención porque pueden haber desfases. Puede ser que se adelante la ovulación, puede ser que se retrase, puede ser que pensemos que estamos teniendo cuidado cuando en verdad puede ser que no ocurra lo que nosotros estamos esperando que ocurra. Pues, ¿verdad? Eso a grandes rasgos, la charla sobre el ciclo menstrual. Muchísimas gracias a las personas que nos han visto en vivo. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico, estoy grabando desde el local de Supersano. No sé si es que nos quedan algunas preguntas por parte del público. ¿No? La pregunta es que dice cómo llegar a cómo llegas a Supersano. Estamos en la ciudad de Los Ceibos. Si tú sigues la calle del McDonald's de Los Ceibos, sigues recto, pasas el colegio alemán Humboldt y sigues recto, como que te fueras hacia la Espol. Si tú sigues ese camino, vas a ver una curva en la cual hay un centro comercial. Ahí hay tiendas de reparaciones celulares, hay shawarmas, hay una barbería. Si tú ingresas al parqueadero, ese es el centro comercial Plaza Ceibos.
Si tú ingresas al parqueadero, ahí vas a ver el local de Supersano, donde hacemos las charlas los fines de semana. Ayer hablamos sobre el colesterol, HDL, LDL, y hoy estamos hablando sobre el ciclo menstrual. Muchísimas gracias, no me queda más que agradecerles a todos y pueden buscar el contenido que estoy haciendo en general, porque estoy tratando bastantes temas de salud en mi página de Facebook, Rafael Martínez 8. Muchas gracias a todos, espero que tengan un excelente día y que haya sido de utilidad esta charla. Muchas gracias.